Amigos de P1, bienvenidos. Y hoy tenemos otro mano a mano, así como el de Guillermo Ortelli o el de Gustavo Lema, que tanto gustó y que tanto suceso tuvieron en nuestro canal de YouTube, con muchísimas vistas y muchísimos comentarios también. Hoy nos toca hablar con otro personaje que requiere la indagatoria periodística, que requiere el diálogo, el ida y vuelta entre el periodista y el protagonista de la entrevista, precisamente. Se trata del escribano Hugo Cuervo, y decimos escribano porque es un dato de color. La verdad es que como escribano nunca tuvo actividad en el automovilismo, pero como es su profesión y se lo ha reconocido siempre de esa forma, es como se lo menciona en el ambiente. Pero bueno, Hugo Cuervo se ha destacado por otras razones en el automovilismo. Un especialista en detalles, un observador, un estudioso de cada uno de los aspectos, de cada una de las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de un piloto, de un auto, de un equipo de competición. Y la introducción tiene que ver con su historia porque precisamente en 1982, cuando con Tito Urretavizcaya y Francisco Abadía, su cuñado en ese momento, arrasaron con el campeonato argentino de Fórmula Renault, dominando todas las clasificaciones, ganando 10 de 12 carreras, la clave estuvo en esa forma de ser de Hugo Cuervo, en ese detalle minucioso que observaba en cada una de las partes que conformaban el auto de competición. Por esa razón es que vamos a empezar contando su historia, para que después, dándole el marco, veamos el cuadro, el relleno que tiene y que ha nacido naturalmente con el turismo carretera, cuando en 1997, dejando el TC2000, ingresa con Rafael Berna a la más popular de las categorías argentinas. Y hoy terminaremos esta primera parte del mano a mano, que continuará dentro de 2 semanas, no la semana próxima, con la desclasificación de Diego Aventín en aquella carrera en La Plata de 2006. Diego Aventín era el hijo del presidente de la ACTC, de Oscar Aventín. Hugo Cuervo cometió un error con Machete Esteban, con su preparador, su motorista de ese momento. Los aros estaban fuera de reglamento y por lo tanto fue excluido y perdió el campeonato que venía disputando con Fontana una carrera antes de la definición del campeonato, que terminó siendo en Río Gallegos, con Fontana ya consagrado. Pero bueno, esa es historia y lo vamos a repasar a lo largo de este programa. Pero preste atención al método, a la forma de ver el automovilismo de Hugo Cuervo. Es un personaje controvertido, mucha gente lo trata de perrero, de tramposo. Y estos 2 programas de P1 probablemente nos permitan ver desde otro punto de vista al personaje y a su forma de trabajar. En una de esas descubrimos que el automovilismo requiere de ingenio y que muchas veces los que parecen buenos no son tan buenos y los que parecen malos no son tan malos. Empezamos la historia de Hugo Cuervo, mano a mano, en P1. ¿Cuándo nace tu pasión por las carreras y cuándo la pones en práctica, siendo que sos escribano? Bueno, seguramente mi historia es muy parecida a la de muchos que han transitado tantos años durante el automovilismo, ¿no? O en el automovilismo. Yo ya cuando estudiaba en la facultad, en la ciudad de Santa Fe, por las noches, antes de dormirme, mi prólogo era escuchar Alberto Hugo Cando, por ejemplo, que tenía un programa allá por las 10 de la noche, que era obviamente en su momento era un programa líder, y ahí empezó un poco a despertarme el bichito por el automovilismo, interesarme por las cosas del automovilismo, y después empecé, como todos, a comprar las revistas de aquel momento, que estaba Automundo, después recién empezaba a aparecer Corsa, Coche a la Vista, que había otra revista. Obviamente en aquel momento escuchaba las carreras por radio, no había televisión en aquel momento, estoy hablando del año 66-67, ¿viste? Cuando me recibí, fui a vivir a mi ciudad natal, a Lincoln, donde estoy actualmente todavía viviendo, y armamos un grupo de amigos, toda gente muy joven. En aquel momento yo tenía 21 años, todos de más o menos una edad parecida. Armamos una pequeña peña y compramos un Renault Gordini para correr en los zonales de tierra, que allá estaban muy en boga en ese entonces. Después hicimos un Fiat 600, porque los Renault Gordini andaban menos que los Fiat 600. Entonces siempre yo traté de ser muy pragmático en el automovilismo. Nos fue muy bien
pero siempre había uno que nos ganaba. En aquel momento, para que vos tengas una idea, corría Domingo Franco Gaba en la categoría, Carlos Nicotera, Jorge Ollanar, todos jóvenes de la mía aproximadamente. Era esa categoría y era telonera un poco del TC del Oeste, que era la categoría fuerte también zonal. Y había un FIA que no le podíamos ganar, que lo hacía el Tono Costantino, no sé lo ubicarás, de Carmen de Areco, un gran amigo. Preparador de Patita Minervino en su momento en el TC, cuando empezaba Patita. Exacto, de esto fue mucho antes. Y lo manejaba Juancho Pellegrini. Nos ganaba y ¿qué hicimos nosotros? Como fuimos y lo compramos el auto. ¿Entendés? Pero en aquel momento, ¿qué pasa? Compramos la guitarra, pero no la música. Bueno, pero ganamos muchos campeonatos y carreras con ese auto y después de unos años saltamos al turismo nacional, que en aquel momento era muy fuerte, la clase 2, con los 128. Que era clase B, me parece. Clase B corría, para que vos tengas una idea, los hermanos Espineto, corría Gabriel Reyes, corría el Pato Morresi y el primo, Jorge Morresi. Cano también corría, claro. José Cano, creo que se llamaba, si mal no recuerdo. Bueno, ahí estuvimos en el 128, con 2 o 3 años, nos fue bastante bien. Pero vos nunca manejabas el auto. No, el FIA 600 lo manejaba yo y el 128 también. Corría. ¿Eras piloto vos? Sí, en el 128, para que vos tengas idea, en ese momento se empezaba a correr Tito Urreta Vizcaya y corría Emilio Satriano, con la Vascongada, con 228. Bueno, ahí corrimos, pero mi gran pasión nunca fue manejar autos de carrera, sino fue hacerlo. Por eso era la pregunta, porque hay momentos en los que manejaste, pero no, en realidad no tanto. Manejé porque no había otro, valga la redundancia, porque no había otra forma de poder ver cómo funcionaban las cosas que en el auto propiamente dicho. Y nos decidimos a hacer un Fórmula Renault, que nunca yo había ido a una carrera de Fórmula Renault, en el año 80. Hicimos un Fórmula Renault, lo corrió un cuñado mío, Francisco Badía, 3 carreras. Hicimos un Fórmula Renault totalmente revolucionario porque le compramos el auto a Tulio Crespi en aquel momento. Todavía no habían aparecido los Berta. Venía de ser campeón Lauricela, un chico de Colón que le armaba Juan José Raibete el motor. Y le compramos un auto a Tulio que estaba en la Chacarita, ahí al lado de la vía, acá en Buenos Aires. Bueno, hicimos el auto y ahí fue tuvimos un encontronazo con Tulio porque cuando vio llegar el auto a la primera carrera lo habíamos desarmado y lo habíamos hecho, le habíamos puesto frenos en aquel momento de Nino Pozzi, que en aquel momento era un adelantado en ese concepto. Los de Tulio eran unos frenos mucho más, no digo precarios, pero todo el mundo corría con esos frenos, que los fabricaba él y funcionaban muy bien. Pero esto era un paso adelante, ¿no? Okay. Le cambiamos todas las rótulas al auto. Él tenía unas rótulas que funcionaban, eran de Poxipol, estaban muy bien hechas, funcionaban. El sistema Crespi, que siempre fue muy simple y muy funcional. Digamos. Exacto, y era el objetivo de la categoría y la filosofía, que era un auto económico aparte. Yo traje en aquel momento ya las rótulas NMB, le puse rótulas NMB, frenos Pozzi, cambiamos 3 o 4 cosas más, todo lo que es periférico de los autos, hicimos para tratar de ayornarlo, para hacer un auto un poquito todavía, un poquito mejor o superador, para tratar de marcar alguna diferencia. Corrimos 3 carreras con mi cuñado, que realmente nunca había subido un autódromo ni conocido un auto de fórmula. Y en la primera carrera corría, me acuerdo que había hecho el 1 Gustavo Somi, que corría, y nosotros hicimos el 2, había 80 autos, en General Pico. Hicimos el 2, pero una cosa impensada, corría Risati, también el papá del chico, de Caíto Risati. Hicimos el 2, llegamos tercero en la carrera. Fuimos a Bahía Blanca, la segunda, también corría ahí, debutó el primer Berta, que lo corrió Croseri, debutó ese día Croseri, y entramos otra vez tercero, y se nos terminó la plata. No podíamos seguir corriendo. Pero era un auto que era lejos el mejor de la categoría, simplemente entramos en esos lugares porque el piloto no tenía experiencia, cero experiencia, no había corrido en nada. Entonces, que era el mecánico y que armaba los autos junto conmigo, ¿no? Y un grupo de amigos. Y apareció Tito Urreta Vizcaya Linco con el papá y el tío a alquilarnos el auto.
nos salvó la vida y se salvó también la vida a él. Y arrasaron en el 82. Ganamos de 12 carreras 10. ¿Me entendés? Ganamos el campeonato de punta a punta. Con todas las clasificaciones del año ganamos también. Fue un caso atípico. O sea que Hugo Cuervo fue ese concepto de mejorar lo que hay, traer algo que te haga la diferencia, ya desde el principio lo tenía. Era como tu idea. Mira, siempre me gustó mejorar lo que ya está hecho bien. Yo consideré que eso, en todos los aspectos de la vida, y el automovilismo que no es la excepción, yo creo que la forma más pragmática de llegar a los resultados lo antes posible. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. Saltamos a la Fórmula 2 Codasur en la época de oro de la Fórmula 2 Codasur, donde estaba Maldonada, Juan Manuelito Fangio, Guerra, Pisetti, Killing, Scaracini, vos bien lo decís, Lionel Friedrich de Brasil, Pasadore, el equipo oficial Renault, el equipo Volkswagen oficial con Yoyo, el Renault con Antelo, todos con chasis Berta. Bueno, había 30 autos, uno mejor que otro. Era un momento también donde el país funcionaba bien, entonces había dinero para hacer buenos autos y buenos equipos. Corríamos en Punta del Este, fuimos a correr a Alpinar, a Montevideo, corrimos en Chile, en Las Vizcachas. Ahí se pega Urreta. Ahí se pega Urreta, una piña bárbara, por suerte salió ileso. Era una categoría realmente. Fuimos a correr a Colombia con un charter. Aparte de correr todos los autódromos de la Argentina, la categoría era muy convocatoria de multitudes, ¿viste? Bueno, ahí tuvimos 2 o 3 años muy buenos. Fallece en un accidente viniendo de una carrera que habíamos llegado segundos en Mendoza, en el circuito San Martín, el viejo Mendoza que estaba en el parque. Ahí entre Junín y Chacabuco tiene un accidente y muere el papá de Tito Urreta Vizcaya. Ahí él era un alma mater también del equipo, apoyaba en todo sentido. Ahí subimos un bajón, pero seguimos, un año o dos, y andaba muy bien. Incorporamos un segundo auto que era Giachino al equipo, corríamos, teníamos una mano muy grande ya de Volkswagen, si bien él seguía siendo yo el oficial, nosotros éramos el equipo número 2. Nos daba la publicidad UFO, que en ese entonces era muy fuerte como sponsor. Y nos fue muy bien. Nos faltó nada más que ganar una carrera. Estuvimos varias veces a punto de hacerlo. Y después Francisco Badía, que era mi cuñado, que era el que armaba todo, en Lincoln, en el taller, un brasilero que corría en la Fórmula, se lo llevó, lo tentó y se lo llevó para que le armara el auto a Brasil, y es hoy, después de 40 años, que está viviendo en Brasil, todavía en Florianópolis, en la misma actividad, ¿no? Así que ahí un poco hicimos un impasse, la Fórmula 2 empezó a decaer, se empezaron a retirar muchos equipos, las fábricas dejaron de dar el apoyo, tuvimos un impasse. Y allá por el 91, 92 o 93, un día dije, vamos a hacer un auto de nuevo con otro grupo de amigos que tengo en Lincoln. Y en aquel momento hicimos un clase 3 de turismo, un Ford Escort, y no teníamos piloto. Había equipo oficial de Ford Escort, estaba el equipo que lo regenteaba Garibaldi, el ingeniero Garibaldi. Gerardo del Campo de piloto. Gerardo del Campo, y lo armaba Willy Garófalo. Claro. Entonces armamos un Escort impecable, que arrancamos a casco cero, nos llevó como un año hacerlo prácticamente, hicimos todo completo el auto y no teníamos piloto. Y en ese entonces estaba ganando en la clase 2
el Tabo Berna, con Pascual Bonomo de motorista y de equipo. Entonces, bueno, hay que ir a buscar la excelencia. Yo no lo conocía a Berna nada más que de nombre. Fui a La Calera, el segundo fenómeno que tenía en ese entonces en la Panamericana y Pelliza. Me presenté, él obviamente no me conocía a mí tampoco. Le dije que tenía un auto nuevo para debutar a los 15 días y si le interesaba correrlo, me dijo, mira, yo encantado, dice, corro en la 2 y corro en la 3, dice que mejor, pero te aclaro, no tengo un centavo. Bueno, dice, nosotros vamos a ver cómo hacemos si conseguimos alguna publicidad, por lo menos para bancar 1 o 2 carreras para ver si el auto sirve, no sirve, anda o no anda. En el mientras tanto, nosotros ya el auto lo teníamos probado en la ruta, medido, en el sentido, sabíamos que no podíamos pasar. No iban a andar mal. No íbamos a pasar papelón. En ese entonces la categoría todavía no estaba fuerte, nos estaba cayendo, corrían los Renault 18, corría Pablo Peón, el Pejerrey Belloso con los Renault 18, corría René Sanata con Franco Gava de motorista, con un auto de Lolito pintado de amarillo, me acuerdo, el equipo oficial Ford, como te digo, con Garibaldi. Estaba Bonomo. Estaba Bonomo con el equipo oficial Volkswagen. Con el equipo oficial Volkswagen, con el Gol celeste a su lado. Estaba fuerte, había 10 o 15 autos que... Bueno, yo digo, ¿cómo? Yo era amigo, o conocido, mejor dicho, del agenciero Ford de Moreno en aquel entonces, Antonio Morrone, porque tenía campos en la zona donde yo vivo, ahí en Quiroga. Le había comprado un par de autos en su momento y paso ahí por Morrone, por el acceso lo voy a ver a Morrone a ver si nos da una mano. Y le hablé, digo, dice, ¿qué haces? ¿Cómo está? Mira, me pasa tengo un auto nuevo. Dice, no, dice, pero estoy podrido de poner plata en los autos y no andan y al final en vez de ser una propaganda es una mala propaganda porque la gente vincula la propaganda, depende de donde esté ubicado el auto. Digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. No teníamos, el auto era blanco y no tenía nada, hasta las llantas eran blancas. Yo te voy a poner morrón en el parabrisas. No, pero yo no tengo... Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te pongo morreno. Si el auto gana, me pagás 10.000 pesos. Si el auto entra segundo o no gana, no me das nada. Segundo, tercero o abandono. 10.000 pesos en aquel momento era el costo de un auto de clase 3 para ir a correr en turismo nacional. El costo. El costo de ir a la carrera, digamos. Exacto, no sé, a plata de hoy serían, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos. El tipo dijo, sí, Antonio dijo, sí, que los milagros no existen, ¿me entendés? Vamos a la carrera y ganamos la carrera, sin que nadie nos regalara nada. Berna estaba en un momento espectacular. Vamos a Río Cuarto, era la carrera. Y le ganamos, pero de punta a punta, ganamos clasificación, serie y final. Viene de Río Cuarto Berna a la carrera con Pascual Bonomo y tienen el accidente a la salida entre Río Cuarto y La Carlota. Donde se mata Pascual Bonomo, Berna se quiebra la cadera. Así que eso fue una desgracia terrible para todos. Tuvimos que hacer un impasse de un par de carreras, por suerte era ya por septiembre, y no volvimos a correr hasta el otro año, la primera carrera. Berna, no obstante, no podía seguir corriendo, tuvo que esperar como casi un año. Lo operaron. Ahí entra Estambul, de piloto. Claro. Ahí en el verano, Estambul, que era una persona que tenía en aquel momento experiencia mucha en la categoría, habían deambulado por todo el equipo y le había ido muy mal, siempre. Nos ve el currículum, habla con Berna, ve el currículum y dice, anda que te va a andar bien, vas a andar bien. Y nos contacta, era un tipo que tenía un buen poder económico, y largamos el campeonato con Estambul y ganamos ese año 3 carreras y peleamos el campeonato hasta la última carrera. Allá por septiembre decidimos hacer un segundo auto. Berna estaba recuperado medianamente dentro de sus problemas, y da la casualidad que vamos a debutar con Berna y con Estambul. Estambul faltaban 2 carreras, Santa Rosa, no me acuerdo, y venía peleando el campeonato habiendo ganado ya 3 carreras. Y vamos a Río Cuarto,
Gana la clasificación Berna, había 2 series, gana una serie Berna y la otra Estambul. Estambul le clasifica segundo a Berna. Vamos a la final, largamos en primera fila y gana Berna y segundo Estambul. Teníamos una superioridad ya terrible, ¿me entendés? Ahí se armó un problema porque realmente asumo las culpas o la responsabilidad de Berna. Me dijo, ¿querés que lo ayude a Estambul para salir campeón? Que podría haber salido campeón si ganaba esa carrera. En la largada nunca me voy a olvidar de la final. Y dije, no, mira, yo lo único que pido es que no lo choques. Pero digamos, no lo perjudiques. No lo perjudiques, pero vos haces tu carrera sin perjudicarlo. Gana Berna entre Estambul y bueno, Estambul se enojó muchísimo. Hoy mirarlo a distancia, yo calculo que con justa razón. Se enojó mucho con Berna y mucho conmigo. Y ahí terminó el año, perdió el campeonato. No sé si a consecuencia de esa carrera que no ganó o no, eso ya es entrar en el terreno de las adivinanzas. Y bueno, y terminó el año y ya Estambul, obviamente a raíz de esta situación, se retira el equipo. Hacemos otro año más con Berna y salimos campeón, de punta a punta. Y ahí la categoría se produce un quiebre, empezó a caerse a pedazos. La última carrera para salir campeón en Santa Rosa tuvo que largar, no me acuerdo bien, no sé si no era Paoletti, que corría en la clase 3 con un Gol, tuvo que largar con el motor roto para juntar 10 autos para que la categoría pudiera tener un campeón y fuera la categoría válida por reglamento, ¿no es cierto? Y salimos campeón ahí y yo me di cuenta que, viste, que el futuro de la categoría estaba muy comprometido. La categoría la manejaba el Automóvil Club y entonces apareció el Pingüino Catalán Magni y le atendimos ese auto un año en la clase 2 que salió campeón. Fue el único campeonato que ganó el Pingüino en la categoría y le vendimos los autos. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Me vino a ver Ortelli, que tenía un Escort que lo había hecho Estrano en Rosario. Exacto. Con el Pincho Castellano y no podían hacerlo funcionar. Una coupé Escort. Nosotros en 30 días lo desarmamos, lo hicimos nuevo al auto y fuimos, no me acuerdo a qué carrera, clasificamos tercero. Ese año había que parar a cambiar gomas, por reglamento. Exactamente. Para eso éramos muy malos. Para cambiar goma en el taller éramos un avión. En la carrera nos pegábamos un susto bárbaro, no sé qué, pero éramos malos. Cuando todos tardaban 12, nosotros tardábamos 12 en el taller, en la carrera 18, 19. Vamos a San Juan, veníamos ganando fácil por 100 metros, segundo venía Traverso, con el Peugeot, y tercero Besone con otro Escort. Paramos a cargar, a cambiar goma, veníamos primero, salimos tercero atrás de ellos dos, pero cerca. Hicimos récord de vuelta y todo, y llegamos tercero, pero con mucho más autos, y no los pudimos pasar porque eran Traverso y Besone también, ¿no? En el Sonda. En ese entonces Ortelli tenía 19 años, era un novato, recién empezaba. Había hecho su primer año con Crespi el año anterior, ¿no? Efectiva, y el Guri Martín. Y el Guri Martín. Anduvimos muy bien todo el año, muy bien. Veníamos ganando Mendoza también y chocamos en la salida de la calle Boxe con Maldonado, porque al cambiar goma todo el mundo se apuraba y chocábamos. Salíamos nosotros, Maldonado pasaba, chocábamos ahí. Y faltando 3 carreras o 4, le hicimos un segundo auto a Berna, que anduvo muy bien también, con motores de Castellano que funcionaban bárbaro. Y la última carrera, ahí se terminó la era de los 8 válvulas. Fuimos a correr a La Plata
la última carrera y veníamos ganando con Berna y veníamos Ortelli con tercero o cuarto. Faltando 3 o 4 vueltas, Berna hace un trompo y nos gana, nos pasa a Traverso y el Gurí Martínez, que tenía un Renault 19, y después lo pasa el Gurí y gana el Gurí Martínez. Pero te quiero decir, andaban muy bien los autos. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con 2 autos que estaban desactualizados y eran nuevos. ¿Me entendés? Claro, iban a quedar desactualizados con el cambio de reglamento que venía. Exactamente, había que cambiar motor y ya también cambiaban los autos y todo. Y nosotros no teníamos bolsillo payaso. Así que los autos, el auto era de Berna, lo terminó vendiendo, no me acuerdo a quién, para un zonal o para una categoría que se había hecho telonera del TC2000, en aquel momento ya no me acuerdo. Y Ortelli se llevó el auto, que era, el auto no me acuerdo si era de Ortelli o de Castellano, me parece que era de Castellano en aquel momento. Corríamos con la publicidad de Móvil, era un buen equipo y de haberse ido la categoría, yo calculo que éramos un hueso duro de roer, aún contra los equipos oficiales, pero en aquel momento era accesible correr un equipo oficial. De hecho, Besone ese año fue campeón y no era oficial. Exactamente, era accesible. Bueno, después vino la era de los motores 16 válvulas y ya los particulares ya empezaron de a poco a no tener más razón de ser, ¿viste? Los presupuestos pasaron a tener un papel preponderante, las fábricas movían montaña de dinero y era imposible correr, ¿viste? Era ir directamente a hacer números. ¿Y eso hace que vos mudes al TC? Digamos, exactamente. Eso era el año 97, ¿viste? 96, 97. Y yo dije, bueno, vamos a hacer un TC. Yo nunca vi de una carrera de turismo carretera. ¿Me entendés? Nunca. Nunca me interesó, ¿cómo te podría explicar? Ir al automovilismo por el automovilismo en sí. Es decir, me gustó hacer automovilismo pero siendo protagonista. No sé si soy claro, ¿viste? No me gustaba ir a ver una carrera donde yo no tuviera nada que ver, ¿viste? Entonces hicimos un TC. No, me habían dicho que en Villa Cañas había un TC que no corría más, que estaba muy bien, que era de Jaimito Montaner, un Falcon blanco, nunca me voy a acordar. Yo había comprado ya para el equipo en aquel entonces un camión que me lo dio Morrone, le habíamos comprado a Morrone un camión 1722, un Ford que recién habían salido nuevos los frontales, y él ahí era contratista en Villa Cañas, Montaner, un tipo macanudo. Me dice, bueno, te cambio el camión por el auto. Y bueno, en aquel momento, con el entusiasmo, hice un pésimo negocio, pero cambié el camión nuevo, que era cero, por el auto ese, que estaba hermoso de pintura, ¿viste? Lo llevamos a Lincoln, yo no tenía idea de lo que era un auto de turismo carretera, ¿viste? Lo llevamos a Lincoln, lo llamé, estuve analizando quién era la persona indicada para que nos diera una mano en ese aspecto. Y en ese entonces, para mí, la persona que había que ir a ver era Pedro Campos. Pedro Campos venía a entrar subcampeón con el Tano Pernía, en un Falco. En aquel entonces era un avanzado, ya había puesto en el auto del Tano Pernía la suspensión con brazos, no era directa, sino tenía balancín. En un trabajo yo lo había ido... Me lo mostró él y me llamó la atención, ¿no? En ese entonces, te hablo del año 97. Lo llevo a Lincoln, veo el auto, cuando lo desarmamos yo ya me di cuenta que el auto realmente no servía para nada. Lo llevo, lo veo al auto y prácticamente me dijo, mira, no es para tirarlo, pero poco menos, hay que hacerlo nuevo. Tuvimos 6 meses e iba todos los lunes a Lincoln un señor con todas las letras. Un sabio. Nada más que tenía su filosofía de vida, no digo bohemia, pero un tanto tranquilo, le gustaba hacer las cosas con mucho método, mucho plano, en aquel momento no existía toda esa filosofía de trabajo. Pero un tipo estaba un escalón arriba, sabía cosas que yo nunca había escuchado y que nunca eran comunes en el ambiente, ¿no? Un creador, digamos, ¿no? Un creador, un distinto, sí. No era ni copiador ni nada. Scalabroni siempre habla mucho de Pedro Campo como uno de sus maestros. En aquel momento ya hablaba de aerodinámica, que el auto tenía que tener una trompa así, que todo lo que se estaba usando era todo mala palabra. Realmente que salimos y el auto lo corrió Berna, que nos ayudó en aquel momento a hacerlo económicamente. Lo corrió Berna y de arrancada el auto siempre estaba entre los 5 o los 6, sin experiencia Berna en el TC. Sin experiencia en tracción trasera, excepto la fórmula cuando había empezado, ¿no? Nada, claro. Nada. De hecho que largamos en septiembre
con el número 166, nunca me voy a olvidar, en el Autódromo de Buenos Aires. Había repechaje y largaban 25 autos, 30 en el repechaje. Que yo fui uno que dije, si vamos al repechaje, no largo, no lo cargaba al auto. Porque clasificaban en 3 vueltas, 3 de 25-30. Era una carnicería. La primera curva, una carnicería. ¿Me entendés? Aunque largaras primero. En la primera curva de esa carrera, ¿qué pasó? Una carnicería. Que llegamos hasta la S. Quedamos tirados, el auto lo trajimos en una bolsa. Empezamos a hacer el motor con Machete Esteban en Lincoln. Motor nuevo lo hicimos nosotros. Y hacemos el TC y el primer año terminamos con el número 5. Escuchaste, corriendo menos carreras. Y en la sexta carrera ganamos en Paraná. Le ganamos una carrera mano a mano a Ortelli con Pedersoli de motorista y Canapino de chasista. En la época de oro de Ortelli, de Canapino, año 98. Y de Pedersoli. ¿Me entendés? Pero en la primera carrera yo me di cuenta que hicimos el motor que nos faltaba potencia por falta de experiencia. Entonces nos fuimos con Machete, que yo ahí empezaba, que no quería hacer TC porque no estaba convencido, él estaba con los motores de rally, le iba muy bien, y pegar el salto para él era un riesgo que no quería, no estaba de todo convencido de tomar. Y lo probamos, nivel lo armamos, vinimos a esa carrera a Buenos Aires y en aquel momento los motores buenos tenían 350 caballos, me acuerdo, más o menos en los bancos. Y nosotros teníamos 320, nos faltaba mucha potencia y nos faltaba experiencia. Entonces fuimos a Estados Unidos, hablamos con Tato Ferrea y con Urrutia, nos aconsejó, nos empezó a dar algunos elementos, que en aquel momento acá todavía no se conocían, válvulas, levas, y pegamos un saltito y íbamos mejorando. Pero yo dije, mira, acá hay que ser pragmático. ¿Quién es el mejor motorista del momento? Johnny De Benedicti, que había dejado de correr, que en ese entonces hacía ya unos cuantos motores y todos, yo lo estudié el currículum, funcionaban más que bien y tenían confiabilidad. Vamos a hablar con Johnny. Entonces le alquilamos motor a Johnny, y ganamos la primera carrera con motores de Johnny, seguimos con Johnny, durante un año ganamos 6-7 carreras en un año y pico, con Berna. Llegó un momento que nosotros el motor lo fuimos mejorando, lo usamos para probar, lo íbamos chequeando en las pruebas que hacíamos prácticamente el 9 de julio, que íbamos mucho, y llegó un momento que emparejamos los motores de Johnny, en base a trabajo, experiencia, y dijimos, bueno, llegó el momento de pegar el salto, era una jugada fuerte. Vamos a hacer nuestros propios motores ahora, porque si seguíamos con Johnny íbamos a tener un grandes motores, pero había en ese entonces Johnny proveía de 20 motores a la categoría. Exactamente. Pero eran todos excelentes, pero eran todos iguales. Habla bien de él, ¿no es cierto? Pero que teníamos que luchar con 20 en las mismas condiciones que nosotros a nivel motor. Además era un TC en el que vos podías hacer la diferencia con elementos propios, no como el de hoy. Entonces ahí valía la pena el intento. Sin ninguna duda. Claro. Nosotros dijimos, mira, Johnny hace 20, 25 motores, él no puede, en algunos aspectos tenemos ventaja nosotros porque al tener la exclusividad de nuestro propio motor, vamos a poder hacer cosas que no va a poder hacer, ¿no? Porque aparte él no podía hacer un motor distinto a los otros que hacía, tenía que ser todos iguales. Y nos tiramos la pileta, hicimos 3 motores de buena primera, en un verano, con toda la experiencia ya adquirida, y era una jugada fuerte, porque en aquel momento hacer un motor de eso costaba mucho dinero. Fuimos a la primera carrera en Mar de Ajó con Diego Ventín, los robamos, ganamos todo. La primera carrera que debutamos con el motor propio, la verdad, ¿viste? Entonces eso fue un espaldarazo porque nos dimos cuenta que teníamos la exclusividad y teníamos el motor, ¿me entendés? Y de ahí arrancamos con los motores propios, ¿viste? Que yo creo que fue a través de los 100, porque lo tuvimos durante 10 años, por decir algo, 12 o 8, no me acuerdo. Fue un gran secreto que yo me di cuenta ahí que la exclusividad en el automovilismo tiene un precio muy alto, pero tiene beneficios que son inigualables. Pregunto, Sí. ¿por qué Aventín? ¿Cómo llega Diego Aventín a ser piloto de tu equipo? Llega Diego Aventín porque Oscar Aventín era el presidente de la categoría y no era ningún improvisado, era un ex corredor, un ex campeón, y más allá de que veía por los ojos del hijo, él apuntaba al equipo nuestro porque en ese entonces él veía que era el equipo que tenía muy buen presente y mucho mejor futuro. Yo tenía toda gente de Lincoln,
gente joven en ese entonces, con mucha hambre, de gloria, un motorista en exclusividad, ¿me entendés? Ya estaba demostrado todo, ¿me entendés? Y él apostó, a mi manera de ver, hizo un análisis y eligió muy bien. Incluso yo sé que incluso habló con muchos colegas de la categoría y le aconsejaron eso, porque en ese entonces nosotros teníamos todo lo que yo te digo, lo que teníamos, aparte habíamos logrado una buena sponsorización de Cablevisión, de PCN en aquel momento, de Cable Network, es decir, teníamos un buen presupuesto. El paquete era bueno, digamos. El paquete cerraba bien, no había equipos obviamente oficiales, éramos un equipo fuerte, con 3 o 4 que recién empezaban las estructuras importantes a entrar en la categoría con equipos profesionales importantes, que yo no hago mal en decirlo, no tomé como un acto de pedantería ni de soberbia, pero creo que nosotros fuimos el primer equipo que dio el puntapié inicial para el profesionalismo, un poco así, de la categoría, ¿viste? Nosotros llegamos con un buen semi, con los primeros colectivos cazarodantes hechos de la mejor manera, con equipos bien vestidos. ¿No fue el primero Traverso con el Oca y ustedes ahí? Traverso, o al mismo tiempo, no sé. Exactamente, claro. Traverso desembarcó junto con nosotros, pero Traverso ya era Traverso, nosotros claro. Éramos unos indocumentados, claro. ¿Me entendés? A Traverso lo ayudaba mucho en ese entonces el marketing, nosotros cero. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Llega Diego Ventín, y acá es donde empieza la parte más áspera quizás. Y vos, ¿cómo tomabas que el hijo del presidente de la categoría estuviera con vos? Porque era un compromiso también, no solamente de rendir con un buen auto y que él tuviera performance buena, sino con este mito que hay en el TC de las libertades, los ayudas, las liberaciones. Tal cual. Mirá, yo si bien he tenido mucha relación con Oscar Ventín, hemos tenido relación de amor y odio, digamos, en un buen sentido de la palabra, pero si hay algo que yo rescaté siempre de él, que él nunca me hizo ninguna proposición, ni me metió ninguna presión, ni se inmiscuía en lo más mínimo en el equipo, ni pasaba por el box. ¿Cómo te puedo decir? Un padre ausente en ese aspecto, ¿me entendés? Bajo ningún punto de vista, yo creo que él tenía mucha experiencia y analizó eso, que a lo mejor muchas veces quería tener protagonismo, estar en el box o ayudar al equipo, pero no lo podía hacer porque era el presidente y fundamentalmente porque él había sido piloto y sabía que eso era a veces más perjudicial que beneficioso para el grupo de trabajo, ¿no? Y Diego Ventín, cuestionado muchas veces injustamente, porque tengo que reconocer algo, que era un gran piloto. Movía las manos como los mejores, mirá que yo he tenido buenos pilotos y él no tenía por qué envidiarle nada a nadie. No rompía nada y era rapidísimo sin que nadie le regalara nada. Lo demostró no solo en el TC, lo demostró en el TC 2000 cuando fue al equipo de Berta y la primera carrera le hizo el 1 a Ponce León en Paraná, cuando Ponce León en ese momento era un top y el campeón. Te diría que a lo mejor, yo creo que si a Ventín, en nombrarse a Ventín, se llamaba García o Pérez, hubiera ganado mucho más de lo que ganó, porque sin duda era joven, el apellido lo perjudicó más de lo que lo benefició, en ese sentido. Con nosotros ganó 10 carreras, no salió campeón por mala suerte, pero era un piloto que tendría que haber sido campeón mucho antes de lo que salió,
y aún con nosotros. Vos dijiste, el Puma nunca me pidió que haga nada, nunca me sugirió nada. ¿Y lo de los pistones qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esa historia? Lo de pistones fue un error compartido, un grosso error, como te digo recién, que la ventaja deportiva era mínima, pero más allá, por eso mismo, fue una torpeza, aunque te parezca mentira. Yo con Machete, en aquel momento, pensamos que el segundo aro tenía la misma medida del primero. Era 1, 2 y 1. Nosotros pensamos que era 1 y 1. El primer aro podía ser 1 milímetro. El 2 era 1, 2. Dijimos, vamos a poner otro aro de 1 milímetro, que ahí puede haber medio rozamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya habíamos probado que el segundo aro nosotros, calentándolo, poníamos el de 1,2, calentándolo, le hacías perder tensión y es como si no tuviera aro, el segundo aro. Es como si trabajara con un solo aro. Con el de arriba solo. Decimos, vamos a poner 1 y 1, y salimos a buscar un aro de 1 y 1, que era muy difícil. Y lo conseguimos en una casa de moto en Quilmes, de una moto Yamaha, porque tenía que hacer la medida, ¿viste? Y lo pusimos en el convencimiento que si no podíamos poner 1, 1 y ese lo quemábamos también. Y una moto de Yamaha, un aro, el motor lo probamos y no notábamos nada. Dijimos, no, pero a lo mejor en la pista anda mejor, anda peor, ¿viste? De hecho que el motor andaba igual antes y después también seguimos ganando carreras. Lo probamos, mirá cómo habrá sido la torpeza o la falta de ignorancia de no terminar de leer todo minuciosamente. Que Machete manda a hacer los pistones en aquel momento, los pistones que a nosotros nos lo hacía IASA. Manda a hacer los pistones a IASA y le dice, aro 1, 2, 1. Y IASA le hace los pistones con la ranura de 1 milímetro en lugar de 1,2. Lo encargaron así. Exacto. ¿Qué ocurre? IASA le llama a un muy amigo que era en aquel momento preparador y era competencia nuestra, y le dice, mirá, Jorge, se llamaba la persona esa, le voy a dar el apellido. Vos sabés que de Lincoln, el preparador de Aventín me pidió este aro. El fabricante de los pistones. Yo se lo hice, pero para TC no se puede, pero a lo mejor es para un motor de prueba, a lo mejor es para un TC 4000, es otra categoría. Yo no le pregunto ¿Para qué lo va a hacer? Claro. Y para qué piloto y qué lo va a hacer. Así que este preparador toma nota, vamos a esa carrera, se desarma el motor íntegro. En La Plata. En La Plata. Que gana, Aventín. Ganamos. Se termina la técnica ya. Y este preparador que había en ese entonces entrado en la técnica con el tercero o el cuarto, dice, Marchese padre, ¿por qué no medí los aros del motor de Aventín? Bueno, ya que está. Midió los aros del motor 21 y salta el problema ese, que era el preparador que se había enterado circunstancialmente. Bueno, eso fue un error imperdonable, que yo me acuso cierto grado de responsabilidad, si bien no era el motorista se hizo responsable también como corresponde en su momento, pero digamos que nadie se dio cuenta, ninguno leyó en el reglamento que eso así no tenía que ser. ¿Viste cuando Ese vos es le el das error de algo todos, y no le digamos. das importancia a las cosas que por ahí las tienen? Fue un error de torpeza pero involuntario, pero un error garrafal, ¿me entendés? Por suerte después, viste, seguimos ganando carrera y campeonato, porque eso pasó, no me acuerdo en qué año fue, de haber sido... Eso 2006. 2006, después ganamos, lo más importante lo ganamos ahí para adelante. Pero Aventín ese campeonato lo debería haber ganado, incluso aún independiente de eso, ¿viste? Porque Sí, de hecho habían tenido en Olavarría una carrera que se quedó en 5 cilindros y él lo llevaba a 10.000 vueltas, que en un Ford no se imaginaba que con eso el fuera Pato Di posible. Palma. El Pato Di Palma nos pasaba todas las vueltas al fondo de la recta porque no nos quedamos en 5 cilindros, nos quedamos sin la sexta. Ah, sin la sexta. Iba en quinta enroscado. Exactamente, ¿me entendés? No, y él estaba, te digo más, estaba en un momento excepcional, porque los pilotos tienen también sus momentos, ¿viste? Todos, unos mejores que otros, y tienen sus momentos, y él era el momento de él, ¿viste? ¿Me entendés? Y es, a vos, ¿cómo te fue con Oscar Aventín? Porque él se enfureció por lo que había pasado, porque parecía que era un favor que era oficialmente había que hacerlo así. O sea, Mira, ¿tuviste una charla con él, con eso? ¿Cómo sí, fue? tuvimos. Él estaba muy enojado porque él es el día de hoy. Yo te voy a decir una infidencia, total no tiene nada de malo.
me dijo, yo quiero que el auto esté más en reglamento que todos. Esto me lo dijo cuando empezó el advenimiento de Aventina en el equipo. Ya bien, entonces ya habíamos ganado 6 o 7 carreras, o 8. Dice, porque yo al único que no pude nunca poner en la huella, textuales palabras, es a Marchese. Marchese padre, que era el técnico. Tenemos una relación excelente y todo, pero no obedece los controles míos. ¿Me entendés? Así que hay que tener mucho cuidado. Después que pasa eso, y después de mucho tiempo también, hablando así, bueno, lo tuvo que digerir como lo digerimos todos, nosotros tan mal como él o peor. Él nunca se terminó de convencer, él pensó, o piensa todavía, que estoy seguro que no, pero a lo mejor no hace mucho que no hablo con él, que Marchese conmigo lo habíamos mandado al muere a Diego Ventín. Mirá. ¿Escuchaste? Mirá lo que es la fábula, ¿viste? Sí. Y esas cosas es probable que no se las saque nunca de su cabeza. Es que la condena social no te la sacas nunca, de uno o de otro, no importa de quién, pero es así. Él pensó que había sido una connivencia en contra de él, más que de Diego. ¿Me entendés? Claro. Que yo con Marchese nunca tuve una relación de amistad, ni mucho menos. Hoy Marchese está fallecido, Dios lo tenga en la gloria, pero el tema así, ¿viste? Por eso te digo, no son anécdotas, son a veces realidades que a veces con el tiempo se pueden comentar. Imagínense todo lo que falta todavía. Hablar del cardan de fibra de carbono, del plomo en el baúl del auto de Ponce de León, de aquel 2013 en el que los 3 pilotos del equipo ganaron carreras y venían arrasando cuando de golpe dejaron de funcionar, la sanción a Mariano Werner largando último por aquel tema de probar el auto que no era el auto de carrera en la ruta, pero todo eso quedará para la segunda y última parte de este mano a mano con un nuevo cuervo, que no será la semana que viene. La semana que viene empezaremos a contar la historia de otro personaje que la merece y mucho, por su esfuerzo y por sus logros, que es el Pato Juan Manuel Silva. Se acaba de retirar del automovilismo y en P1 nosotros no contamos historias de pilotos en actividad, sino historias de pilotos que ya no corren. Y Silva tiene una historia muy rica que empezaremos a contar la semana que viene. Después, una semana más tarde, haremos una pausa con Silva y retomaremos esta segunda parte de Hugo Cuervo, que es imperdible y en la que habrá declaraciones que no tengan ninguna duda van a levantar bastante polvareda en el ambiente del automovilismo argentino. Esperemos que les haya gustado, esperamos sus comentarios, que se suscriban al canal de YouTube de P1, nos ayudan a crecer también y a mantener este tipo de contenido, y los esperamos la semana que viene con la parte 1 de la historia del Pato Silva. Hasta entonces.